¿Qué pasa cuando una de las mentes más brillantes de su época se da cuenta de que le falta algo fundamental? Hoy vamos a sumergirnos en la vida de Henry Craig, un erudito y predicador del siglo XIX, cuya historia no es tanto sobre sus logros académicos, sino sobre una transformación interior, una de verdad profunda. A ver, esta confesión del propio Craig es fuertísima, ¿no? Imagínense la escena. Un hombre que vive inmerso en estudios religiosos, filosofía, lenguas bíblicas y admite que por dentro se siente completamente vacío. Justo ahí, en esa contradicción, es donde arranca su verdadera historia. Y esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Cómo es que alguien puede ser un verdadero gigante intelectual y al mismo tiempo sentirse así de vacío por dentro? Bueno, la primera etapa de la vida de Craig gira completamente en torno a esa increíble paradoja. Y es que su carrera académica fue de verdad meteórica. Desde muy joven empezó a destacar en la universidad coleccionando premios y reconocimientos. Pero ojo, el momento que de verdad marcó su juventud no fue un diploma, no fue un honor académico. Fue algo que le pasó en 1826, con tan solo 21 años, y que le cambió la vida por completo. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. Pensemos en esto. Craig tenía todo el conocimiento que uno podría desear. Su mente era un archivo de conceptos complejos, de lenguas antiguas. Pero él mismo lo dijo. Todo ese saber no le daba paz, no le daba un propósito. Era, como él mismo se describió, un religioso sin Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace clic para que todo cambie? ¿Qué desata esa transformación total? Curiosamente, no fue un libro ni una nueva filosofía. Fue una persona. Un encuentro que iba a definir el resto de su vida y su ministerio. Resulta que en 1829, Henry Craig conoce a George Mueller. Y miren qué increíble, las similitudes entre ellos son asombrosas. Tenían la misma edad, venían de una educación de primera y ambos habían tenido su conversión a la fe casi al mismo tiempo. Y lo más importante, los dos tenían una pasión que los consumía por estudiar las Escrituras. Parecía que el destino los había juntado, ¿no? Y es el mismo Mueller, que después se haría famosísimo por sus orfanatos, quien nos da la clave de su conexión. No fue el intelecto, ni los logros lo que los unió. Fue esa pasión espiritual que compartían. Era una amistad que nació, digamos, del fuego de una fe recién descubierta. Y esa conexión inicial, bueno, se transformó en una de las alianzas de ministerio más sólidas y productivas que se hayan visto. 36 años trabajando juntos, hombro con hombro, sin rivalidades, complementándose a la perfección. Claro, una amistad así no se podía quedar solo en charlas y estudios. Tenía que pasar a la acción. Y su siguiente capítulo los lleva a la ciudad de Bristol. Allí, esa conexión se pondría a prueba, y su trabajo juntos dejaría una huella imborrable. Y desde el principio, las condiciones que pusieron para su ministerio nos muestran lo radicales que eran. Nada de salarios fijos, nada de la seguridad de un puesto pastoral tradicional. Su idea era simple: servir a la gente, confiar en que Dios proveería para su sustento y compartir el trabajo por igual. Un compromiso total, sin red de seguridad. Y aquí está la clave de por qué funcionaron tan bien juntos. No había competencia entre ellos, se impulsaban mutuamente. Mueller se enfocó en la parte social, en la acción con sus orfanatos, mientras que Craig se dedicó de lleno a la enseñanza profunda de la Biblia. Cada uno reconoció el don del otro y eso creó un equilibrio perfecto. Pero a ver, para entender de verdad quién era Henry Craig, no alcanza con mirar su trabajo público. Su verdadero legado, lo que de verdad lo define, está en su carácter, en esa humildad que tenía el hombre que estaba detrás del púlpito. ¿Y quién mejor para hablarnos de él que su amigo del alma, George Mueller? Él nos da una mirada, digamos, más íntima. Lo describe como alguien cariñoso, honesto hasta la médula, compasivo y, sobre todo, humilde. Y estas no eran cualidades para la galería, ¿eh? Esta era la esencia de quién era Craig cuando nadie lo veía. Y si necesitan una prueba, esta anécdota es perfecta. Imagínense, su propia universidad, la prestigiosa St. Andrews, le ofrece un doctorado honorario, un título súper importante. Y no solo lo rechaza una vez, sino que, cuando le insisten años después, vuelve a decir que no. Claramente no le interesaba la aprobación de la gente. Mueller lo resume de una forma magistral. Dice que Craig no usaba su increíble capacidad mental para hacerse un nombre, para buscar la fama. La usaba como una herramienta para iluminar las Escrituras, para que otros pudieran entender. Pero sabemos que el verdadero carácter no se mide solo en los momentos de éxito o de humildad.
La prueba de fuego para la fe de Craig llegaría en la última etapa de su vida, a través de tragedias personales y un sufrimiento físico tremendo. Porque detrás de ese predicador tan potente había un hombre que cargaba con un dolor que muchos no podrían ni imaginar. Perdió a su primera esposa al poco tiempo de casarse, vio morir a varios de sus hijos. Su fe no era algo de libros, era una fe forjada en el fuego del sufrimiento real. Y el final no fue fácil. Durante los últimos 7 meses de su vida, sufrió un cáncer de estómago que le provocó un dolor inmenso. Pensemos en eso, 7 meses de dolor constante. Y aquí viene la parte más poderosa, casi irónica de su historia. Su amigo Müller cuenta que Craig, por naturaleza, le tenía pavor al sufrimiento. Y sin embargo, en esos últimos meses, cuando enfrentó el peor dolor imaginable, encontró una fuerza que no era la suya. Esa gracia de la que tanto predicó se hizo carne y hueso en su momento de mayor debilidad. Así, su vida no terminó con una lucha desesperada, sino con una paz increíble. Esta frase tan simple resume el final de un viaje que empezó con una mente inquieta y terminó en una confianza total. Al final, la historia de Henry Craig nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Qué define realmente un legado? ¿Son los logros públicos lo que todos ven? ¿O es el carácter privado, lo que uno es por dentro? Él tuvo ambas cosas, claro. Pero su vida parece sugerir que lo que de verdad perdura no es lo que construimos para que el mundo lo vea, sino aquello en lo que nos convertimos en lo más profundo de nuestro ser.